Buenos días, feliz sábado, ¿cómo están? Es un gusto, una alegría, un privilegio poder saludarlos en esta mañana y llegar a través de este medio. Agradezco la invitación y estoy feliz de poder compartir un mensaje especial de la palabra de Dios. Un cariñoso saludo para todos los hermanos de nuestra querida iglesia de Lomas de Zamora. Miramos para atrás en un pasado cercano y tenemos gratos recuerdos. Vienen a mi mente tratando de imaginar que estoy predicando desde el púlpito de Saavedra 359, cada una de las caras de ustedes, el lugar donde se sentaban. Y hay una mezcla de nostalgia y de gratitud por habernos conocido. Agradecer a Dios por la posibilidad de haberlos conocido en tiempos que fueron para nosotros muy difíciles y sentimos el apoyo, el acompañamiento. Como ustedes sabrán, seguimos transitando por estos caminos de prueba, pero seguimos tomados de la mano de Dios y agradecemos por los mensajes que nos siguen llegando, llamadas telefónicas, mensajitos de aliento, de fortaleza, de ánimo, textos de la palabra de Dios, oraciones intercesoras. Así que de parte de nuestra familia y de mi parte, muchísimas gracias porque sabemos que están ahí, porque sabemos que a pesar de la distancia nos siguen acompañando con sus oraciones. Y por supuesto saludar a los demás hermanos, amigos que están siguiéndonos en esta mañana a través de Facebook, a través de YouTube, por la página de la iglesia y pueden conectarse para compartir este momento de estudio, para compartir este momento de reflexión en la palabra de Dios. Voy a invitarte ahí donde estés a poder inclinar tu cabeza y que juntos podamos compartir esta oración. Padre Santo que estás en el cielo, agradecemos porque en esta mañana, Señor, tú nos das la vida, nos das la posibilidad de, a través de este medio, comunicarnos, de abrir tu palabra, de ser renovados por ti, de ser santificados en este día santo y bendito. Y por eso queremos pedir, queremos invocar tu presencia en cada lugar, en cada casa, en cada habitación, en cada corazón, que podamos recibir la presencia de tu Espíritu Santo, que nuestros pensamientos sean iluminados y que en esta mañana podamos recibir palabras de vida eterna, que el mensaje sea transformado para cada necesidad en particular y podamos terminar fortalecidos por tu palabra. No lo merecemos, Padre, pero lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace más de 10 años que nuestra iglesia tiene un hermoso y tremendo desafío: llevar a las personas que aún no conocen a Dios el libro misionero, una de las tantas actividades que tiene nuestra iglesia. Tenemos el libro con nosotros y ya forma parte de nuestros hábitos salir, ponerlo en la guantera del auto, en el maletín, en la mochila, en la cartera y compartir este libro. Tengo aquí algunos ejemplares de todos los años que pasaron, los 10 mandamientos que se escribió en el año 2007, este fue el primero para los que tienen buena memoria, el primer libro misionero. Luego se propuso que la palabra esperanza pueda figurar en el título de cada libro y a partir de allí, del año 2008, el libro de Elena de White que se tituló Esperanza para Vivir fue el segundo que se imprimieron una cantidad de 1 millón de libros. El tercero fue Señales de Esperanza, del pastor Alejandro Bullón, se imprimieron 3 millones de ejemplares y así fue creciendo nuestra iglesia en la impresión y por lo tanto en la distribución de este material que ha sido de bendición para tantas personas en toda Sudamérica y en tantas partes del mundo a las que ha llegado este material. Quizás allí por el año 2012, 2011, 2012 fue la mayor cantidad de tirada de libros. El libro La Gran Esperanza, que era como un resumen de 11 capítulos del conflicto de los siglos, fue el libro que más se imprimió, 16 millones de ejemplares,
y así fuimos creciendo. El año pasado, por ejemplo, Esperanza para la Familia, 6.800.000 ejemplares. Si nosotros vamos a Casa Editora, allí está cada libro con su placa, con la cantidad de ejemplares que se imprimieron y la cantidad de kilómetros en papel que esto significa, ¿no? Y el libro de este año, La Mayor Esperanza, también un desafío para poder hacerlo llegar. Por los tiempos en que estamos viviendo, tenemos la posibilidad de compartirlo en formato digital. Así que te animo a que lo puedas hacer y puedas ser bendición para otras personas que aún no conocen la esperanza que nosotros conocemos. Y aquí viene la pregunta que me hice mientras preparaba el tema y que quiero compartir para reflexionar en esta mañana. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Como iglesia tenemos en claro que el mensaje que debemos transmitir tiene que contener esperanza, tiene que la esperanza ser central en el mensaje, que aquellas personas que no conozcan a Dios reciban, pero de manera personal. ¿Te pusiste a pensar cómo está tu comprensión sobre la esperanza? ¿Cómo está tu esperanza a medida que pasan los años? ¿Será que está fuerte? ¿Será que se va apagando, que se va desgastando? Permitamos que en este mundo desesperanzado, en esta mañana, podamos descubrir o redescubrir la verdadera esperanza. Y cuando digo mundo desesperanzado, pienso en las noticias que vimos en esta semana a través de la televisión, a nivel internacional, marchas en reclamo de justicia por el racismo. Podíamos ver en los rostros una mezcla de angustia, de tristeza, con bronca, con rabia. Si pensamos a nivel nacional, lo que estamos viviendo, esperar los anuncios para ver qué va a pasar, cómo vamos a seguir afrontando la pandemia, cómo vamos a salir de la pandemia, qué va a pasar con la situación económica de nuestro país. Preguntas que generan preocupación. Cuando comenzó la cuarentena, recuerdo que salíamos a aplaudir a las 21 horas, luego de a poquito se fue apagando esta costumbre, por lo menos aquí en el barrio, pero en los primeros días salían muchos vecinos, salíamos a aplaudir a los médicos, a los profesionales de la salud que arriesgan de su salud, de su vida, la posibilidad de contagiarse para ayudar a otros. Y las niñas salían allí con nosotros y aprovechaban a correr por la vereda, a gritar que se podía contra el coronavirus, a dar testimonio de que Jesús nos ayuda. Y cuando entramos una noche nos dijo Emily, nos expresó, quiero que pronto se termine esta cuarentena. Y le preguntamos ¿para qué? Dice, porque quiero compartir con Jorge. Jorge es el vecino de enfrente, a quien apreciamos mucho. Quiero compartir la Biblia, quiero compartir la palabra de Dios. Y me dejó pensando, nosotros como adultos, ¿estamos realmente siendo como niños con esa inocencia, con esa pureza, con ese entusiasmo, con esas ganas de compartir esperanza? Cuando vamos al supermercado, cuando entablamos una conversación y nos llega la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué respondemos? Miramos para un costado, respondemos como hijos de Dios, como creyentes que conocen la palabra de Dios y saben lo que va a pasar, como creyentes que tienen esperanza, o quizás dejemos pasar la pregunta, o quizás nosotros también entremos en desesperanza y nos preocupe esta situación. Por eso en esta mañana quiero invitarte a que a través de su palabra podamos encontrar un sentido profundo de la palabra esperanza para cada una de nuestras vidas. Y escogí algunos textos de la epístola de Pablo donde él desarrolla, si podríamos titular, la teología de la esperanza. Allí, en algunos textos que me gustaron, quisiera compartirlos para que sea de bendición para cada uno de ustedes en esta mañana. La primera carta que vamos a analizar es la de Efesios, si ustedes me pueden acompañar allí,
buscar la Biblia en sus casas, Efesios del capítulo 1. Pablo allí nos lanza un desafío. Dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, y miren qué interesante, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la esperanza? Que nuestros ojos sean alumbrados, dice la palabra de Dios, para que entendamos, para que tengamos discernimiento y podamos saber cuál es la esperanza a la cual fuimos llamados. Me hace pensar este texto entonces que puede haber falsas esperanzas. Si necesitamos tener los ojos abiertos para descubrir cuál es la esperanza a la que fuimos llamados, puede ser entonces también que el enemigo trate de engañarnos con falsas esperanzas. Lo vamos a analizar en los textos que siguen. Pero Pablo dice ahora, luego que nos presenta un desafío de abrir nuestros ojos o permitir que el Espíritu Santo alumbre nuestros ojos, ahora nos presenta un desafío, una invitación de asirnos a la esperanza. Y vamos a buscar el segundo texto en el libro de Hebreos. Vamos a ir allí rapidito a Hebreos, el capítulo 6, a partir del versículo 18. Hebreos 6, versículo 18. Te voy a dar un tiempo para que me acompañes allí con la vista. Y dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí me habla la palabra de Dios, que es una esperanza que está puesta delante de nosotros. Y dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Prestemos atención a esta última frase, que penetra hasta dentro del velo. Tengamos presente porque en el cierre vamos a necesitar retomar esta expresión. Pero me quiero centrar ahora en que Pablo nos dice o compara a la esperanza con un ancla firme y segura. De paso es en la única parte de la Biblia que aparece la palabra ancla. Para hacernos entender, para ilustrarnos, para tener una mejor comprensión de la palabra esperanza, Pablo escoge un ancla firme y segura. Si pensamos en el ancla como objeto que usan los navegantes, los pescadores, ya sea para embarcaciones grandes o pequeñas, el objetivo de este objeto es llegar a lo más profundo posible, agarrarse del fondo, ya sea del río o del mar, y tener allí el barco, la embarcación quieta, que no se mueva, que no naufrague, que si se levantan vientos o las olas crecen o se levanta una tormenta, pueda permanecer esa embarcación segura. Es una hermosa ilustración y quiero que puedas pensar en esta mañana, si estás pasando por problemas, por dificultades, por tribulaciones, y ves cómo el cielo se cierra, se pone oscuro, no se ve el sol en el horizonte y el ancla está allí abajo y en el medio de los problemas es posible que no veas el ancla, pero por fe tenemos que aceptar que la esperanza que tenemos es segura y firme, que esa ancla que Dios quiere que tengamos es nuestra esperanza y que finalmente Él nos dará la victoria. El tercer texto que quiero invitarte a abrir la palabra de Dios se encuentra en el libro de Romanos. Romanos, allí el capítulo 5, Pablo nos presenta de qué modo podemos lograr que nuestra esperanza crezca. Dice allí
capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Miren qué interesante, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Empiezo por el final del versículo. El Espíritu Santo que nos fue dado ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo. Pero a través de ese Espíritu Santo nosotros, en medio de la prueba, en medio de las tribulaciones, podemos tener una esperanza que no defrauda. Dice Pablo que la prueba, que la tribulación produce en nuestra vida dos virtudes: paciencia, y pienso en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, una virtud, una cualidad que van a tener, que tienen que tener los salvos, los escogidos, quienes estarán de pie cuando Cristo venga. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y también la tribulación produce esperanza, una esperanza que no defrauda, una esperanza que crece. Hay un escritor español, un médico, Pedro Laín Entralgo, escribió muchos libros, pero escogí compartir con ustedes algunos pequeños párrafos del libro La filosofía de la esperanza, que pueden ayudar en esta mañana, que pueden aportarnos algunas definiciones interesantes para ver dónde nosotros estamos situados. Y en esta obra el autor analiza diferentes autores cristianos y qué posturas tienen en relación al tema de la esperanza. Y analizando, por ejemplo, a Tomás de Aquino, él llega a la conclusión que el tipo de esperanza que ofrece o que transmite este autor es una esperanza con una mezcla de lo natural y lo sobrenatural. Pero el foco está más centrado en el esperante, dice él, que en la esperanza. Él la denomina esperanza pasión o esperanza pasional, y es un tipo de esperanza que finalmente termina produciendo un vacío en la persona, porque está más centrada en el hecho de esperar en sí que algo acontezca que en la esperanza misma. Me pareció interesantísimo este concepto para pensar y replantearnos nosotros. ¿Será que a veces dejamos que la vida transcurra escondidos en una falsa esperanza para ver si algo acontece? Si algo acontece, entonces voy a tomar una decisión. ¿Será que a veces pasamos por estas etapas en nuestra vida? Entonces es cuando esta definición me ayuda a entender de que esta es una falsa esperanza, una trampa del enemigo de Dios. Tener más, esperar más que realmente abrazar una esperanza, centrarnos en el esperar que algo acontezca. En segundo lugar, este autor habla de la secularización del cristianismo, y dentro de estos conceptos, por supuesto, dice que la secularización se produce también a nivel de la esperanza, y él llama esperanza secularizada. ¿A qué se refiere con esto? De la misma manera dice que los que no conocen a Dios tienen puestas sus esperanzas en cosas materiales o en personas que los terminan defraudando, que les terminan fallando en un trabajo, en una casa, en un terreno. De la misma manera, como cristianos podemos caer en este tipo de esperanza falsa y perder de vista la verdadera esperanza que Dios quiere tener. Entonces la pregunta es, ¿está puesta mi esperanza en las cosas materiales? Con que tenga un buen pasar, con que esté bien mi familia, con que no tenga ninguna necesidad, tengo una aparente tranquilidad, aparente seguridad, una esperanza falsa, y Pablo, ¿no es cierto?, allí habla acerca de esta esperanza y nos agrega un aporte interesante. Vamos a buscar allí en Primera de Timoteo,
Primera de Timoteo, el capítulo 6, Pablo habla a los ricos que tienen esta esperanza, pero a mí me gustaría que podamos pensar en todos aquellos que de alguna manera u otra están basando su esperanza en las cosas pasajeras de esta vida. Dice así, 1 de Timoteo 6, 17, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y ahora agrega lo siguiente, que hagan bien, que sean ricos pero en buenas obras, dadivosos y generosos. O sea que la verdadera esperanza me mueve a la acción, no buscando mi salvación únicamente y la de mis seres queridos, sino pensando en la salvación del otro. La verdadera esperanza nos mueve a ser generosos. La verdadera esperanza nos invita a ser dadivosos. Y en estos tiempos hemos escuchado, y quizás muchos se alarman con la invitación o con los tiempos en que tenemos que comenzar a dejar las ciudades. El espíritu de profecía es claro que cuando necesitemos dejar las ciudades, no nos tiene que mover únicamente un deseo interior de salvación propia y de mi familia, sino que desde el lugar donde vayamos a vivir, nos tiene que seguir moviendo la misión, nos tiene que seguir moviendo y nos tiene que seguir importando llevar el mensaje de esperanza y de salvación a las otras personas. Por último, quisiera compartir una palabrita que agrega Pablo. Vamos a buscar allí Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 3. Una palabrita que agrega Pablo a la esperanza y dice lo siguiente: acordándonos sin cesar delante del Dios y el Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Agrega la palabra constancia y nos habla de que nuestra esperanza está puesta en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una esperanza segura, es una esperanza certera, no solamente por lo que va a llegar o lo que puede llegar a acontecer, no solamente una esperanza que miramos hacia adelante, sino una certeza que vemos hacia atrás, porque Jesús murió, porque Jesús resucitó y porque Jesús está intercediendo, porque Jesús está detrás del velo intercediendo por cada uno de nosotros. Una esperanza que llena nuestro corazón. Debemos, dice Pablo en este último texto, ser constantes, no permitir que los problemas de esta vida apaguen nuestra fe. Y estudiando este tema pude comprender y pude entender que la fe y la esperanza van de la mano. No puedo yo decir, soy un gran hombre de fe, pero no tengo esperanza. O no puedo yo decir, no tengo esperanza, perdón, no tengo fe, pero sí tengo esperanza. O sea, van de la mano. La esperanza necesita de la fe para poder crecer. Y a su vez, la fe es alimentada por esa esperanza, que es en Cristo Jesús. En estos tiempos que nos ha tocado vivir y que hemos buscado en la palabra de Dios promesas que llenen nuestro corazón y que alimenten nuestra fe y que hagan crecer nuestra esperanza, hemos descubierto un salmo que quiero compartir para terminar en esta mañana. El Salmo capítulo 27, si ustedes me acompañan allí en sus Biblias. Ahora les voy a decir el versículo. Salmos 27, 13. Allí dice la palabra de Dios lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y créanme, hermanos, que literalmente hubiéramos desmayado con mi familia si no creyéramos en esa esperanza, que vemos, que vamos a ver la mano de Dios obrando en cada paso de nuestra vida.
Y para terminar, haciendo una invitación, recordando lo que Pablo nos dice, de la manera que nos invita, en primer lugar, para que todos nosotros permitamos que nuestros ojos sean abiertos y tengamos una comprensión más profunda de cuál es nuestra esperanza. En segundo lugar, permitiendo que a través de las pruebas, que a través de las tribulaciones, nuestra fe sea fortalecida, que también podamos permitir que la esperanza sea como un ancla firme y segura, y también podamos, por último, dejar que el Espíritu Santo nos ayude a ser constantes y no desmayemos. A través de la experiencia que hemos pasado y que estamos pasando, hoy podemos decir eso. Y la invitación en esta mañana, el llamado especial es para cada uno de ustedes. Quizá haya alguien mirando esta transmisión que hace tiempo que está esperando que pase algo para tomar una decisión. Quizás hoy sea el día de pedirle a Dios que renueve la esperanza en mí, que me pueda dar la fortaleza para asirme de esa ancla que estoy necesitando. Quizás estés pasando por muchos días de tribulación y el camino se hace largo, como decíamos, que Dios pueda ser en tu vida esa fortaleza, esa seguridad, que Dios pueda traer paz a tu vida, y quizás sea el caso de la mayoría, no estés pasando por un grave problema, una grave situación. Dios quiere usarte para que compartas esta esperanza, para que levantemos nuestra cabeza porque la redención está cerca. Las señales nos hablan por doquier, no queda tiempo. Debemos prepararnos porque comienza realmente la etapa final de la historia de este mundo. Debemos predicar un mensaje lleno de esperanza, pero para eso debemos primero sentir esperanza nosotros. Debemos nosotros tener una actitud de esperanza ante las situaciones que estamos viviendo. ¿Deseas en esta mañana abrir tu corazón a Dios? ¿Deseas en esta mañana decirle a Jesús, quiero que seas el ancla de mi vida, quiero que seas la mayor esperanza? Quiero que a través del Espíritu Santo pueda mi fe crecer, pueda sentir que mi esperanza es robusta, que es firme, y de esa manera ser, a través de la paciencia, a través de mi ejemplo, un testimonio para las personas que aún no te conocen. Que Dios te bendiga en este sábado especial, que podamos seguir creciendo en la comprensión de este tema tan importante en los tiempos en que estamos viviendo. Esperanza para afrontar lo que se viene, esperanza para compartir, esperanza para irradiar, esperanza para sostener nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga y te acompañe a lo largo de este sábado. Amén.